Durante 147 ciclos, la humanidad sonrió a través de las burlas, soportó traiciones y se tragó insulto tras insulto. La galaxia confundió su paciencia con debilidad, hasta que un acto final de crueldad rompió la ilusión. Ese día, todas las especies aprendieron por qué los humanos eligieron la paz, y por qué nunca debían ser empujados a la guerra. Recuerdo ese día con una claridad tan intensa que aún me persigue, como la imagen posterior de una estrella grabada en la visión. La Cámara del Consejo, normalmente un lugar de política rutinaria y debates tediosos, se sentía más pesada, más oscura, casi sofocante. Las lunas gemelas habían salido sobre mi mundo natal la noche anterior, y aún recuerdo cómo su luz pálida me recordaba al resplandor artificial que llenaba la cámara, frío, estéril e implacable. Las sombras se extendían por los suelos pulidos, haciendo que el gran salón pareciera menos un faro de diplomacia y más una tumba esperando a sus muertos. La cámara estaba llena hasta reventar, más de 300 especies representadas. Los recicladores de aire trabajaban a toda máquina para equilibrar las atmósferas conflictivas, oxígeno para una, amoníaco para otra, metano para otra más, hasta que zarcillos de niebla artificial se deslizaron por el suelo como fantasmas de decisiones por tomar. Los traductores murmuraban constantemente, escupiendo una cacofonía de voces en 100 lenguas. Para la mayoría era el trasfondo habitual de la política galáctica. Para mí sonaba como las notas finales antes de que estallara una tormenta. Estaba apostado cerca de la sección reservada para la delegación humana. Normalmente esperaba verlos moviéndose, inquietos, gesticulando, tan llenos de vida y energía nerviosa comparados con otras especies. Pero ese día eran estatuas, perfectamente inmóviles. Sus expresiones, máscaras ilegibles de neutralidad. Solo sus ojos se movían, agudos y vigilantes, siguiendo a cada orador con paciencia de depredador. En su centro se sentaba la embajadora Alexandra Cain. Su cabello plateado estaba recogido firmemente, su uniforme planchado a la perfección, su expresión tallada en piedra. Incluso desde el otro lado del salón, noté la tensión en su mano, sus nudillos blanqueándose mientras agarraba el borde de su datapad. Sin embargo, su rostro no traicionaba nada, ni ira, ni dolor, ni súplica por simpatía. Era la quietud de aguas profundas antes de romperse en olas. La delegación Bexar, sentada frente a los humanos, hacía un pobre espectáculo de ocultar su diversión. Sus crestas del cuello ondulaban en gestos burlones, convencidos de que una vez más la humanidad soportaría insulto y humillación con silencio educado. Después de todo, lo habían visto antes. Todos lo habían visto. Durante casi 150 ciclos, los humanos habían sido los recién llegados pacientes, ofreciendo conocimiento, ayuda y amistad solo para ser burlados, traicionados o desestimados, y siempre resistían, siempre sonreían. Pero vi algo diferente ese día. Estaba en su silencio, en su quietud, una tensión tan espesa que revisé las lecturas atmosféricas 2 veces, convencido de que la mezcla de su sección estaba mal. Los monitores confirmaron que todo era normal, pero el aire mismo parecía cargado, como si los humanos no respiraran oxígeno, sino fuego, esperando ser liberado. Cuando el alto consejero Prieltan siguió con su discurso pomposo, llamando a la tragedia del amanecer estelar un accidente lamentable, los humanos no reaccionaron externamente, ni un tic, ni un susurro. Sin embargo, lo sentí en mi núcleo, que algo inmenso e imparable había cambiado. Confundimos su paciencia con debilidad. Ese día, mientras observaba la quietud helada de la embajadora Cain, me di cuenta con escalofríos de que la paciencia nunca fue debilidad. Era contención, y la co-intención, una vez rota, cambiaría la galaxia para siempre. Para entender el día en que la paciencia de la humanidad finalmente se quebró, primero se debe entender cuánto tiempo resistieron. Las generaciones más jóvenes solo ven las consecuencias. Las flotas, el fuego, el miedo,
pero no conocen los siglos de insulto que vinieron antes. Yo recuerdo, porque estuve ahí, y vi cuántas oportunidades fueron desperdiciadas. Cuando la humanidad se unió por primera vez al Consejo Galáctico hace 147 ciclos, no vinieron con demandas, sino con regalos. Trajeron curas para enfermedades que habían asolado especies enteras durante generaciones. Su experiencia en cuidado de trauma y reparación genética estaba décadas por delante de nuestros mejores sanadores. Los Bexar, irónicamente, fueron entre los primeros beneficiarios. Los doctores humanos estabilizaron colonias devastadas por tormentas de radiación, salvando incontables vidas. La gratitud fue efusiva, por un tiempo. Sin embargo, cuando la humanidad solicitó tecnología de blindaje Bexar a cambio, tecnología que habría protegido sus frágiles naves, los Bexar se rieron. Demasiado avanzada, dijeron. Los humanos posiblemente no podrían comprenderla. Esto se convirtió en un patrón. La humanidad daba, la galaxia tomaba, y cuando se pedía reembolso, seguían excusas. Recuerdo el infame intercambio agrícola. Los humanos compartieron cultivos resistentes a la sequía con 17 colonias hambrientas, plantas que prosperaban en suelo donde nada más vivía. Por un breve momento brillante, la hambruna retrocedió, pero el consorcio Gen, cuyos beneficios dependían de monopolios alimentarios, liberó parásitos diseñados para eliminar esos mismos cultivos. Cuando los humanos presentaron evidencia, el alto consejero Prieltan la desestimó como falla natural debido a inexperiencia humana. Sin embargo, incluso entonces, resistieron. Los MX-Troll deben su supervivencia a la humanidad. Fueron astrónomos, humanos quienes les advirtieron de una llamarada solar masiva, una que habría limpiado su mundo natal. Se ordenaron evacuaciones, miles de millones fueron salvados. En gratitud, los MX-Troll prometieron su sagrada tecnología de comunicación más rápida que la luz. Pero una vez que el peligro había pasado, su tono cambió. Nuestros ancestros nos confiaron este regalo. No puede ser compartido con forasteros. Y así siguió, una y otra vez. Cada traición cortaba profundo, pero la respuesta de la humanidad era siempre la misma, mesurada, paciente, educada. Sonreían mientras otros se burlaban de ellos, asentían mientras otros les robaban. Generaciones enteras de diplomáticos perfeccionaron el arte de esperar, dando a la galaxia toda oportunidad de elevarse por encima del egoísmo. Los Bexar incluso acuñaron una broma. ¿Cómo reconoces a un diplomático humano? Es el que sigue sonriendo después de que le hayas robado los créditos. Pero bajo esa sonrisa, la paciencia se endurecía hacia algo más. Lo noté en cambios sutiles. Los diplomáticos humanos, una vez vivaces y ansiosos por organizar intercambios culturales, se volvieron más silenciosos. Sus festivales disminuyeron, sus discursos se acortaron. Todavía asistían a las reuniones del Consejo, pero hablaban menos, eligiendo en su lugar observar. Sus cuartos, una vez decorados con arte y plantas de 100 mundos, se volvieron austeros y utilitarios. Sus instalaciones de ejercicio, sin embargo, se volvieron más ruidosas. El entrenamiento aumentó 300%. Mirando hacia atrás, es dolorosamente obvio. Su contención no era infinita. Su silencio no era sumisión. Estaban registrando cada desaire, documentando cada promesa rota, aprendiendo cada debilidad de aquellos que los subestimaban. Nos dijimos que eran demasiado débiles, demasiado ingenuos, demasiado nuevos para importar, pero la verdad era mucho más peligrosa. La humanidad estaba esperando, y cuando la paciencia finalmente se dio paso, estaban listos. Durante siglos, la humanidad resistió, pero la paciencia tiene límites. El peso final que la aplastó no vino en forma de palabras o disputas comerciales, sino fuego. Fuego que consumió una nave llena de inocentes. El amanecer estelar no era una nave de guerra, era una nave colonia, un sueño dado forma. A bordo había 3.427 civiles, maestros, científicos, granjeros, ingenieros y 712 niños. Se dirigían al sector Aurora,
llevando esperanzas de construir una nueva vida entre las estrellas. He visto las imágenes de su partida, familias sonriendo, niños saludando pequeñas banderas, músicos tocando mientras la nave rompía la atmósfera. Iba a ser un viaje de esperanza. En cambio, se convirtió en una tumba. Los Bexar alegaron que un error de navegación atrajo la nave hacia el tirón gravitacional de un gigante gaseoso, causando que se desintegrara. Una tragedia, dijeron, inevitable. Lo llamaron culpa de la tecnología humana, primitiva, defectuosa, indigna de las estrellas. Muchas especies estaban demasiado dispuestas a asentir, agradecidas de que el asunto desordenado pudiera archivarse como otro accidente lamentable más. Pero no fue accidente. Los humanos, meticulosos como siempre, se habían preparado para tales traiciones. El amanecer estelar llevaba grabadoras de entrelazamiento cuántico. Cada registro del sistema, cada lectura de sensores, cada transmisión desesperada almacenada simultáneamente en la Tierra en un archivo seguro. Cuando se revelaron las grabaciones, la verdad no dejó lugar a dudas. Firmas de armas de energía, bloqueos de objetivos, ataques de precisión contra los motores y cápsulas de escape. El amanecer estelar había sido asesinado y sus pasajeros masacrados. Aún recuerdo esa sesión del Consejo. La embajadora Alexandra Cain se puso de pie ante nosotros, su postura erguida, su rostro calmado, su voz estable. Con perfecta compostura reprodujo las grabaciones. Escuchamos las alarmas resonando por los corredores de la nave. Escuchamos ingenieros trabajando calmadamente hasta el momento final, tratando en vano de estabilizar un reactor fallando. Escuchamos a una maestra guiando a los niños en una canción, sus voces inocentes alzándose en armonía, cortadas en un instante por el destello de un rayo de energía. Escuchamos la canción de cuna de una madre a su hijo, justo antes de que su cápsula fuera obliterada. La cámara se agrietó bajo el peso de esos sonidos. Varios delegados se excusaron, incapaces de escuchar. Incluso las vejigas respiratorias pomposas del alto consejero Priltan se desinflaron con inquietud. Los representantes Bexar se movieron en sus asientos, crestas aplastadas con incomodidad. Sin embargo, la incomodidad no era suficiente. La embajadora Cain no lloró, no se enfureció. Solicitó formalmente una investigación del Consejo sobre la tragedia. Su petición era impecable, citando precedentes que se remontaban milenios. Siguió cada procedimiento, punteó cada marca, se inclinó ante cada ley de diplomacia galáctica. Durante 47 días estándar, la humanidad presentó informes, solicitó audiencias, suplicó con civilidad, y aún así, el Consejo los rechazó. Cuando llegó la votación, el resultado nunca estuvo en duda. 312 especies en contra, una a favor. La humanidad se quedó sola, ni un aliado, ni un amigo. Incluso aquellos que debían sus vidas a los humanos les dieron la espalda. Ese fue el momento, el verdadero punto de quiebre. Confundimos su contención como aceptación. Pensamos que resistirían como siempre lo habían hecho, pero por primera vez en 147 ciclos, la paciencia de la humanidad finalmente se había agotado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La sesión de emergencia se suponía que fuera rutinaria. Una formalidad. Eso es lo que se dijo el Consejo, incluso mientras la humanidad presentaba su petición final por justicia. Yo estaba ahí, de pie en mi puesto como siempre, monitoreando los sistemas de aire, creyendo, neciamente, que el asunto terminaría con otra derrota silenciosa para los humanos. La cámara se llenó como de costumbre, representantes arrastrando los pies hacia sus asientos, traductores zumbando, sistemas atmosféricos silbando con intercambios químicos. Solo la sección humana parecía diferente, más pequeña, más vacía. Donde una vez docenas de asistentes y diplomáticos llenaron las filas, solo quedaban la embajadora Alexandra Cain, 3 miembros del personal y otra figura, el almirante James Morrison. Nunca lo había visto antes. Sin embargo, el momento en que entró, la atmósfera cambió. No portaba armas, no llevaba armadura, pero irradiaba peligro.
Su postura era demasiado quieta, sus movimientos demasiado controlados. Se puso en posición de descanso junto a la entrada de la cámara, ojos al frente, un centinela silencioso. Recuerdo pensar, así es como se ve un depredador cuando sabe que no puede ser desafiado. Los discursos comenzaron. El ministro de Comercio Bexar tomó la palabra primero, destilando falsa simpatía mientras hablaba de tragedias lamentables y errores naturales de navegación. Sus palabras goteaban con falta de sinceridad, sus crestas temblando con diversión suprimida. Después de él vinieron otros, los Gen, sugiriendo que los humanos necesitaban mejores pilotos. Los MX-Troll, aconsejando condescendientemente a los humanos permanecer dentro de sus propios territorios hasta que entendieran el viaje espacial. Cada discurso era un cuchillo, retorcido con precisión arrogante, y a través de todo, los humanos se sentaron en silencio. El datapad de la embajadora Cain yacía intocado. Sus ojos, agudos y sin parpadear, escanearon la cámara, registrando cada gesto, cada sonrisa burlona, cada asentimiento de traición. Entonces llegó la votación. Fue rápida. 312 en contra, 1 a favor. La petición negada, la humanidad rechazada. La sesión, por ley, había terminado, pero la embajadora Cain no se sentó. Se levantó, moviéndose con una certeza que congeló la cámara. El protocolo dictaba silencio. Nadie se atrevió a interrumpir. Caminó hacia la plataforma central, ignorando los controles y traductores, y habló en perfecto estándar galáctico, una lengua que la mayoría de las especies requerían décadas para dominar. Amigos, comenzó, dejando que la palabra colgara en el aire. Durante 147 ciclos, la humanidad los ha llamado amigos. Les dimos curas para sus enfermedades, les dimos cultivos para sus suelos estériles, los advertimos de desastres que habrían terminado sus civilizaciones, compartimos nuestros sueños, y a cambio, se burlaron de nosotros, nos sabotearon, mataron a nuestros niños. Su voz nunca se alzó. Esa calma la hacía peor. Levantó su muñeca. Un holograma floreció a la existencia sobre la cámara, mostrando los rostros de cada hombre, mujer y niño que había perecido en el amanecer estelar. Retratos sonrientes nos miraron desde arriba, inquietantes y eternos. Creen que somos débiles porque preferimos la paz, dijo. Confunden paciencia con cobardía, contención con incapacidad. El holograma cambió, mostrando la Tierra, no el mundo azul pacífico que habíamos llegado a conocer, sino cicatrizado, ardiendo, sobreviviendo. Guerras, destrucción. Sin embargo, siempre reconstruyendo. Elegimos la paz, dijo Cain suavemente, porque conocemos demasiado bien la guerra. Entonces el almirante Morrison dio un paso adelante, colocando en su mano un pequeño botón rojo, una reliquia absurda, un accesorio de antiguas películas de guerra humanas. Por un momento, algunos rieron. Entonces Cain lo presionó. Cada pantalla en la cámara se encendió. A través de la galaxia, naves de guerra humanas se desocultaron, cientos de ellas, apareciendo en sistemas que pensábamos eran seguros. Depredadores acechando en la oscuridad, esperando. Las palabras finales de la embajadora Cain se grabaron en la memoria. La votación que acabaron de realizar no fue para decidir nuestra petición. Fue su última oportunidad de elegir sabiduría. Han elegido lo contrario. La humanidad se retira del Consejo Galáctico. Tienen 24 horas para evacuar esta estación antes de que les mostremos por qué elegimos la paz. Se dio vuelta, deteniéndose solo una vez. Y ministro de Comercio Renshaw. Sofía Martínez amaba cantar Estrellita. ¿Dónde estás? Recuerde eso. La cámara se disolvió en caos, y en ese momento el despertar comenzó. Las 24 horas que siguieron a la advertencia de la embajadora Cain fueron diferentes a cualquier otra que haya vivido. La cámara había descendido al caos, pero los humanos la dejaron calmadamente, sus pasos haciendo eco como el tañer de una campana. Mientras otras especies discutían,
Entraron en pánico y buscaron aliados desesperadamente. Los humanos ya estaban en movimiento. Las rutas de evacuación que transmitieron resultaron más eficientes que cualquier cosa que el Consejo mismo hubiera diseñado jamás. Poblaciones enteras se formaron en transportes con conflicto mínimo, incluso entre especies que normalmente no podían compartir la misma atmósfera. Solo después me di cuenta, incluso en el momento de su ira, los humanos seguían salvando vidas. Habían planeado nuestra seguridad mientras preparaban nuestra caída. Exactamente 24 horas después, fui testigo de la primera demostración de su verdadera fuerza. Desde la cubierta de un transporte de refugiados, vi cómo el vacío brilló y se dividió. Una por una, las naves de guerra humanas ocultas se desocultaron alrededor de la estación del Consejo. No eran nada como los exploradores frágiles que pensábamos conocer. Emergieron depredadores elegantes, sus cascos pintados con marcas temibles, grandes fauces colmilladas, garras y fuego. Supe después que estas eran bocas de tiburón, una tradición sacada de antiguos cazas atmosféricos. Para ellos era herencia, para nosotros era terror. La estación del Consejo, nuestra joya, nuestro orgullo, nuestro monumento a la unidad, duró menos que un latido. Un solo ataque coordinado de antimateria la redujo a nada, no escombros, no restos, nada. El vacío se la tragó entera. 1000 años de historia desaparecidos en un destello blanco. Pero eso fue solo el comienzo. A través de la galaxia, las flotas humanas se rebelaron con precisión aterradora. Cada instalación militar perteneciente a especies que se habían opuesto a ellos fue golpeada. Astilleros, instalaciones de investigación, plataformas de armas, todo borrado en asaltos coordinados. Los objetivos civiles, sin embargo, quedaron intactos. Plantas de energía, granjas, hábitats, todos dejados en pie. La humanidad no estaba atacando a ciegas, estaban enseñando una lección. Y sin embargo, no solo destruían, hablaban. En el mundo natal Vexar, donde el ministro de Comercio Rensha residía en lujo, una sola nave de guerra humana descendió a través de la atmósfera. Sus altavoces externos rugieron una melodía simple. Estrellita, ¿dónde estás? La canción de Sofía Martínez, la niña de 6 años que había muerto en el amanecer estelar. Momentos después, la propiedad fue reducida a cenizas. El resto del planeta quedó ileso. No era conquista, era mensaje. Otras especies trataron de contraatacar. Los Ego desataron sus infames enjambres de bioarmas, nubes de muerte diseñada que una vez habían despojado lunas de vida. Contra las naves humanas el enjambre simplemente murió. Sus cascos brillaron con blindaje invisible, defensas ya preparadas. Los MX-Troll intentaron activar sus sagrados disruptores de comunicación, solo para descubrir que la humanidad nunca había dependido de señales FTL estándar. Sus flotas se movían con sincronización perfecta, cada nave enlazada por entrelazamiento cuántico, sin disrupción, sin retraso, solo ejecución impecable. Entonces llegaron los soldados de asalto, soldados humanos en caparazones blindados, cayendo desde la órbita como meteoros, sus impactos sacudiendo el suelo. El fuego de armas rebotaba inofensivamente de su placa mientras se movían con precisión aterradora. Y sin embargo, esto es lo que más me impactó, no se regocijaban en la destrucción. Vi a uno arrodillarse junto a un niño Vexar, ofreciendo consuelo mientras sus camaradas neutralizaban a los secuestradores con eficiencia quirúrgica. Incluso blindados como dioses de guerra mostraban gentileza. En 7 días, la campaña había terminado. Los militares de 300 especies fueron desmantelados, cada arma que habíamos forjado, cada ventaja de la que nos habíamos jactado, contrarrestada, derrotada, vuelto obsoleta. La humanidad podría haber gobernado la galaxia por miedo. En cambio, revelaron solo lo suficiente para asegurar que entendiéramos una verdad. Su paciencia nunca había sido debilidad. Su bondad siempre había sido una elección. Y ahora, la galaxia finalmente entendía lo que significaba cuando esa elección era retirada. La campaña duró 7 días estándar.
En ese corto lapso, la humanidad desmanteló todo lo que pensábamos inquebrantable. Cada depósito de armas, cada astillero, cada fortaleza de la que el Consejo se había jactado durante milenios, yacía en ruinas. Y sin embargo, cuando se asentó el polvo, la galaxia no era suya para comandar. En lugar de conquista, ofrecieron algo mucho más radical, un futuro. La estación del Consejo, el símbolo de nuestra arrogancia colectiva, había desaparecido, obliterada en la primera demostración de su poder. Donde una vez flotó en órbita, un nuevo monumento se alzaría después, el memorial del amanecer estelar. Pero en esos primeros días, el vacío se sentía como una herida. Líderes de incontables especies se movían frenéticamente temiendo que la humanidad ahora demandara servidumbre, reparaciones o territorio. Esperábamos cadenas, en cambio, recibimos una carta. Fue el almirante James Morrison quien entregó el mensaje, su holograma apareciendo simultáneamente en cada mundo, cada colonia, cada hábitat en el espacio conocido. Sus palabras no fueron gritadas, fueron habladas en el mismo tono calmado que la embajadora Cain había usado en la cámara. La humanidad ya no tolerará agresión contra inocentes, de cualquier especie. Ofrecemos paz, como siempre lo hemos hecho, pero ahora es paz respaldada por fuerza. Elijan guerra, y nos enfrentarán. Elijan paz, y nos encontrarán a su lado. Fue una declaración, sí, pero también una revelación. La humanidad no estaba aquí para gobernar, estaban aquí para hacer cumplir, no dominio, sino responsabilidad. Y para probar su sinceridad, dieron regalos una vez más. Las bases de datos médicas se abrieron, conteniendo curas para plagas que habían asolado docenas de mundos durante siglos. Naves de ayuda humanas aparecieron en sistemas golpeados por la hambruna, distribuyendo comida a los hambrientos. En colonias golpeadas por desastres naturales, sus flotas de guerra pivotearon instantáneamente hacia operaciones de alivio, dejando caer suministros en lugar de bombas. Las mismas naves que habían borrado nuestros ejércitos ahora llevaban medicinas, refugios y herramientas. Su mensaje era inconfundible. Podríamos destruirlos. En cambio, elegimos salvarlos. Esta dicotomía perturbó a muchos, incluyéndome a mí. Había visto sus flotas aniquilar la orgullosa estación donde una vez serví. Los había visto convertir fortalezas enteras en polvo. Y sin embargo, al día siguiente, también vi soldados humanos arrodillándose junto a no humanos heridos, aplicando vendajes, ofreciendo agua, hablando gentilmente a niños asustados. En sus manos, las mismas manos que manejaban devastación, yacía el poder de sanar. No todos aceptaron este nuevo orden calladamente. Los Bexar, siempre orgullosos, lanzaron su flota de reserva en un intento desesperado de atacar la propia Tierra. Sus naves nunca llegaron a un año luz de sol. Desaparecieron, tragadas en bolsillos de espacio-tiempo plegado, lo que los humanos después explicaron como inversiones localizadas, una tecnología defensiva que habían mantenido oculta por mucho tiempo. Pero incluso entonces, incluso después de que los Bexar trataron de atacar su propio hogar, los humanos devolvieron las tripulaciones capturadas vivas, sacudidas, humilladas, pero ilesas. Ese acto rompió la última resistencia. La nueva Carta Galáctica fue firmada bajo la mirada vigilante de naves de guerra humanas. Se acabaron los días de promesas vacías, de traiciones sin control. Ahora, la transparencia se convirtió en ley. Sistemas de monitoreo cuántico, tecnología que los humanos nos enseñaron a construir, aseguraron responsabilidad. Confía, pero verifica, dijeron, y por primera vez en memoria era más que una frase. El equilibrio de poder cambió. Ya no dominaban las especies viejas a las jóvenes. Ya no podían los monopolios acaparar tecnología o estrangular el comercio. A cada voz, sin importar cuán pequeña, se le dio peso igual. Para algunos, esto fue humillante. Para otros, liberador. Para todos, fue innegable. ¿Y qué de la humanidad? Después de mostrar tal fuerza, después de probar que podían doblar la galaxia a ese
u voluntad, regresaron no como señores supremos, sino como administradores. Sus flotas permanecieron, pero no como estandartes de conquistadores. Se convirtieron en guardianes, fuerzas de respuesta rápida contra piratas, desastres y brotes. Sus soldados, esos temibles soldados de asalto, ahora entrenaban junto a otras especies, enseñando no solo combate, sino contención. Pienso en el día en que la embajadora Cain se paró en la cámara, sus palabras calmadas golpeando más fuerte que cualquier arma. Confunden paciencia con cobardía, contención con incapacidad. Ahora entendíamos. Su paciencia había sido deliberada, su contención una elección. Cuando desataron su furia, no fue para gobernar, sino para enseñar. La galaxia estaba cicatrizada, pero también había renacido, y aunque el recuerdo del fuego permanecía, lo que perduró no fue miedo, sino respeto. La humanidad nos había forzado a entender que el verdadero poder no es dominación, es la elección de proteger cuando la destrucción sería más fácil, y esa elección lo reconfiguró todo. Han pasado 20 ciclos desde el día que llamamos el despertar. El tiempo ha apagado el caos y suavizado el miedo, pero el recuerdo permanece grabado en el alma de la galaxia. Ninguna especie que lo vivió jamás olvidará la vista de las flotas humanas apareciendo como sombras de la nada, o las palabras calmadas y mesuradas de la embajadora Cain mientras pronunciaba la última oportunidad desperdiciada del consejo. Sin embargo, la historia,